Dios te bendiga, soy el pastor Ángel Barenga de la Nueva Iglesia de Dios. Y yo el hermano Román Vilches. Y bienvenido a tu programa Palabra Eficaz. Un programa creado para ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su hermano Román Vilches en una nueva edición de nuestro programa Palabra Eficaz y de nuestra serie Madurando en la Fe. Como bien ustedes saben, ya hemos visto 4 capítulos de nuestra serie. El primero fue la fe que ve lo invisible, la fe que cree lo increíble, la fe que recibe lo imposible y el muy poderoso tema pasado, el cual era: si confías, vences. En el día de hoy vamos a ver la fe, el miedo y el conocimiento. Vale la pena advertirles de que ya esto se está poniendo un poquito más serio. Bueno que tengan un lápiz y que tengan la Biblia a mano para que tomen anotaciones. Sabemos que esto no es un estudio exhaustivo de la fe, pero un estudio sintético, pero bien sustancioso, del cual estamos aprendiendo juntos. Madurando en la fe. ¿Okay? El título de hoy es La fe, el miedo y el conocimiento. Tremendo título. Vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. En el día de hoy le tenemos una historia muy interesante, o más bien 2 historias, las cuales nos las relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, empezando desde el versículo 21 en adelante. Vamos a empezar desde el 22. Dice lo siguiente: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. 3 elementos a considerar. Jairo era principal de la sinagoga. 2. Jairo vio a Jesús. 3. Jairo se postró. Versículo 23. Y les rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. 3 elementos a considerar. 1. Jairo tiene una hija. 2. La hija de Jairo está muy enferma, agonizando al borde de la muerte. 3. Jairo hace una petición urgente sugiriendo: ven y pon tus manos. Método pensado por Jairo para la solución de su problema. Manera por el cual él pensaba de cómo su hija recibiría la sanidad, la salvación, la vida. 3 elementos a considerar. 1. Jairo estaba seguro de su accionar, le rogaba. 2. Jairo estaba seguro de que si el maestro iba a su pequeña, la sanidad vendría. Decía: ella será salva, ella vivirá. 3. Jairo estaba completamente persuadido del resultado del toque divino del maestro. 3 elementos a considerar. 1. Su hija estaba agonizando. La petición era muy urgente y él sabía que Jesús podía salvarla. 2. Jairo tenía fe en el poder de Jesús. 3. Jairo había oído de los milagros de Jesús. Seguimos con el versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. 3 elementos a considerar. 1. La disponibilidad de Jesús fue con él. 2. Le seguían muchos para tener sus necesidades resueltas también. 3. Lo apretaba la multitud. Versículos 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31 hasta el 33. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién me ha tocado?
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 3 elementos a considerar. 1. Jesús ve a su alrededor. 2. La mujer teme, tiembla. 3. La mujer confiesa, se postra y adora. Versículo 34. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? 3 elementos a considerar. Jesús reafirma la razón de la sanidad de la mujer por su fe. 2. Jesús la libera y le imparte la paz, según la envía en su camino. 3. A Jairo le llega la mala noticia sobre el deceso de su pequeña hija. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. 3 elementos a considerar. Jesús oyó. 2. Jesús reafirmó la fe de Jairo, diciéndole que no temiera, que solo creyera. 3. Jesús dejó atrás la multitud y solo llevó a su círculo cercano. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. 3 elementos a considerar. 1. Al fin llega Jesús a la casa de Jairo. 2. Jesús observó el alboroto. 3. Jesús observó a los que lloraban y se lamentaban mucho. Versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. 3 elementos a considerar. 1. Jesús les llama la atención a los llorones pagados y a los genuinos. 2. Jesús le asegura que la niña vive, que está dormida. 3. La concurrencia se burla de él, mientras él se dispone a entrar con sus discípulos. Versículo 41 al 42. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. 3 elementos a considerar. 1. Jesús toma a la niña de la mano. 2. Jesús le ordena a la niña en arameo que se levante. 3. La niña se levanta, empieza a caminar. Todos los presentes se espantan, se asustan. Versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. 3 elementos a considerar. La discreción era esencial para la expansión del ministerio de Jesús, según el tiempo estipulado por Dios. 2. La sanidad había sido efectuada y la niña estaba preparada para reasumir sus actividades normales, biológicamente hablando. 3. Él les dijo, no Juan, ni Pedro, ni Jacobo. Él, Jesús, les ordenó que no dijesen nada. Qué interesante esa historia. Manténganla en sus pensamientos porque vamos a ir viendo algunos principios fundamentales en el día de hoy. La fe posee ciertos mover básicos, ¿okay?, que la hacen efectiva. Repito, la fe posee ciertos mover básicos que la hacen efectiva. ¿Cómo contactamos el perfil de estos movimientos que hacen que la fe sea efectiva para nosotros madurar y crecer en ella? Repito, ¿cómo contactamos estos movimientos que hacen que la fe sea efectiva para nosotros madurar y crecer en ella? Analicemos 4 maneras cómo se mueve la fe. 4 maneras cómo se mueve la fe. 1. La fe se mueve sin prejuicio, especialmente cuando la necesidad es grande. En esa multitud aparece un hombre y también una mujer, por cierto, sin nombre. Aquel hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, tiene un nombre. Jairo tiene un título.
principal de la sinagoga. No era sacerdote, pero era responsable de los cultos de adoración y de la sinagoga en sí. Responsable de que todo estuviera en orden y dispuesto para los cultos a Dios. Era un hombre respetado en su comunidad y conocido por muchos. Oye bien, quizás rico con posesiones. Era un hombre temeroso de Dios y dedicado a servirle. ¿Okay? Jairo tiene un reto: que la sociedad lo vea. ¿Qué dirán al verme en busca del nazareno despreciado? Quizás pasaría por su mente. Sin embargo, siendo su necesidad más fuerte que sus prejuicios, lo movió en busca del que para muchos era un paría social: Jesús. Al acercarse Jairo a Jesús, se postra a sus pies. Oye, qué interesante. Se humilla delante de él. Aquí vemos algunos elementos parecidos a los que estaban aconteciendo. Oye bien, que estaban aconteciendo a Jairo. Otra persona con una gran necesidad, una necesidad de larga estadía, 12 años. Esta necesidad la había llevado a varios lugares. Esta necesidad le había hecho gastar su capital completo. Esta necesidad había hecho de una situación difícil, una situación amarga, una situación precaria, una situación insostenible. Sin embargo, pese a la multitud de la situación del principal de Jairo y la mujer enferma, el contraste entre los dos es muy preponderante. Estamos viendo algunos moveres específicos que hacen que crezcamos en la fe. Y dijimos, la fe se mueve sin prejuicio. Consideremos algunos contrastes. Jairo, respetado, respetable, querido y con una familia a quien recurrir. La mujer, sin respeto por su condición, una enajenada social, según Levítico 15, 25, 30. Sin una familia a quien recurrir, abandonada por su marido. Jairo se suponía con derecho, dado su condición de hombre, su condición de principal de la sinagoga y quizás rico. La mujer se suponía impura, repito, por la ley, según Levítico 15, 25, 30, y por su enfermedad. Por demás mujer y sin esperanza alguna, y por demás pobre. Jairo se abre paso entre la multitud de frente y llega a Jesús seguro de sí mismo. La mujer apenas se arrastra por detrás, vacilante, casi sin poder alcanzar a Jesús. A Jairo se le abre paso. A la mujer se le pisotea, a la mujer se le empuja. Jairo tiene un nombre. La mujer tiene apenas un título genérico, acentuado por un artículo indeterminado: una mujer. Jairo espera. La mujer trata. Jairo extiende sus fornidas manos y ruega. Finalmente, la mujer extiende sus famélicas manos al ruedo de un manto y espera. Los dos, Jairo y la mujer del flujo de sangre, con una disparidad tremenda. Los dos con una necesidad tremenda. Los dos con una fe tremenda. Estamos hablando de algunos mover que nos hacen crecer en la fe. La fe se mueve sin perjuicio. Número 2, la fe se mueve sin presión. O sea, ella mueve la mano de Dios, lo persuade. Aquí vemos la disponibilidad y la pronta respuesta de Jesús hacia esta súplica, hacia esta fe de Jairo. Fue con él en dirección a su casa, a pesar de la dificultad que suponían los apretones de la gran multitud. Lo echarían allí también, como antes vimos que lo echaron de la tierra de los Gadarenos. Jesús fue persuadido por el ruego, por la fe de Jairo. Jesús no previó la dificultad que suponía los apretujones, el calor, el camino polvoriento, quizás hasta el rechazo, y se dirigió presto y dispuesto a la casa de Jairo. Sin embargo, la disponibilidad de Jesús se encuentra con un obstáculo, algo no previsto por Jairo y su grupo, y quizás tampoco por Jesús y sus discípulos, y quizás mucho menos por la gran multitud. Estamos viendo, la fe se mueve sin perjuicio, la fe se mueve sin presión. 3, la fe se mueve a veces de forma instantánea, espontánea, espectacular. La espera termina. 12 largos años. Termina la espera en un segundo, en un instante. Solo bastó agarrar el manto de Jesús. El efecto es instantáneo.
Estaba sana de aquel azote. Lo sintió en su cuerpo, podía palparlo, su sangre se secó. Se abrió la puerta, desapareció la montaña, se conquistó el gigante. La fe se mueve sin prejuicio. La fe se mueve sin presión. La fe se mueve a veces de forma instantánea, espontánea, espectacular. 4. La fe se mueve siempre en la soberanía de Dios. Él tuvo el perfecto control, solo Él. Obrando en la fe de Jairo, tuvo la decisión final. Él tuvo el cómo, Él tuvo el cuándo, Él tuvo el dónde, el momento que a Él le plació. Él lo decidió por la fe puesta en Él. 4 movimientos que nos enseñan a crecer y a madurar en la fe. La fe se mueve sin perjuicio. Concluyendo, la fe se mueve sin presión. La fe se mueve a veces de forma instantánea, espontánea y espectacular. La fe se mueve siempre con la soberanía de Dios. En las palabras de la pastora Cosme, un gran cambio puede estar a solo un paso. Yo pregunto sobre tu fe. El descorrer las cortinas, toda una vida puede cambiar en un minuto. No depende de los estudiados almanaques o las predecibles estaciones. Dios actúa soberanamente. Un ángel visita a María y le dice: concebirá el Salvador. Moisés sorpresivamente ve una zarza ardiendo y con voz audible Dios lo nombra libertador. Saulo de Tarso, con implacable determinación, sale a ejecutar su sangrienta trama, pero cambia camino a Damasco. Cuando Jesús toca su corazón, cambia su vida y cambia su mundo. Oye bien, Zacarías en el santuario recibe la insólita noticia de que iba a ser padre. José, contra pronósticos, y sacado de la cárcel inesperadamente y convertido inmediatamente contra todos los pronósticos, en primer ministro de Egipto. Oye bien, no espere únicamente el cumplimiento de sus previsibles promesas. La fe cree para ver lo inesperado en Dios. ¿Y tú? ¿Estás lleno de temor? ¿No conoces al Maestro? ¿O crees solamente? Dios te bendiga hasta la próxima edición de Palabra Eficaz.